El bar Nebulosa Zorian no era exactamente el tipo de lugar en el que esperarías encontrar a un humano. Era un establecimiento lúgubre y poco iluminado en los márgenes del espacio conocido donde las bebidas eran lo suficientemente fuertes como para disolver tus entrañas y los clientes parecían haber salido de una pesadilla alimentada por un ácido malo e incluso peores elecciones de vida. Pero allí estaba yo, bebiendo un vaso de algo que brillaba con un tono púrpura poco saludable y sabía a una mezcla de combustible para cohetes y arrepentimiento por no haber venido aquí por elección. Mi nave se había averiado en este sector del espacio olvidado de Dios y yo estaba matando el tiempo mientras esperaba las reparaciones. Fue entonces cuando lo vi o mejor dicho, era un Zorx, una de las especies más temidas de la galaxia, conocida por sus asesinos mortales y su moda aún más mortal. Este Zorx en particular parecía haber visto días mejores. Sus escamas iridiscentes que deberían haber brillado con una belleza de otro mundo estaban opacas y sin vida en sus 4 ojos se movían nerviosamente por la barra como si esperaran peligro de cada rincón sombrío, intrigado y quizás un poco imprudente. Debido a los efectos de mi bebida radiactiva, decidí iniciar una conversación. Día duro, grité. Levantando mi vaso en un brindis simulado, la cabeza del Thor giró hacia mí, los 4 ojos parpadeando en rápida sucesión. Dudó por un momento antes de deslizarse hacia mi mesa, sus movimientos una extraña combinación de gracia y paranoia. No tienes idea, humano, siseó su voz, recordaba a un gato siendo arrastrado por una pizarra mientras simultáneamente Garling graba. Hice una mueca ante el sonido, pero seguí adelante. Pruébame. Visto cosas bastante raras en mis viajes. El Zorx pareció desinflar sus escamas, cayendo aún más. Dudo que hayas encontrado algo como esto. Fallé una misión ahora. No soy un experto en expresiones faciales alienígenas, pero podría jurar que este Zorx parecía avergonzado. Fallé una misión, repetí tratando de mantener fuera la diversión de mi voz. ¿Qué tipo de misión? Se inclinó cerca su aliento, una mezcla nauseabunda de huevos podridos y menta y un olor que no debería existir en la naturaleza, pero de alguna manera funcionó como ambientador en la atmósfera pútrida del bar. Soy o era el asesino más temido en el Imperio Zoriano. Mi nombre susurrado en aterrado asombro a través de 1000 mundos. Es Exar el Aniquilador. No pude evitarlo, resoplé casi ahogándome con mi bebida en el proceso. Ex como THL. Aniquilador, ¿en serio? ¿Se te ocurrió ese nombre tú mismo o tu mamá te ayudó? Ex como TH. Se erizaron sus escamas, brillando brevemente con indignación antes de volver a asentarse en su estado abatido. Burlarse de mí si quieres, humano, pero te aseguro que mi reputación está bien ganada, o al menos, está bien, dije levantando mis manos en un gesto de enchapado. Entonces, ¿qué pasó? Erraste tu arma de objetivo. Mal funcionamiento. Te golpeaste el dedo del pie con el camino al asesinato. El asesino alienígena me clavó una mirada que habría sido intimidante si sus ojos no estuvieran dispuestos de una manera que lo hacía parecer perpetuamente confundido. Peor, gruñó. Me encontré con un humano. Parpadeé, seguro de haber escuchado mal. Lo siento. Lo que me estás diciendo tú, el asesino más temido de la galaxia, no podrías eliminar a un mísero objetivo humano. Ex. Las escamas de Tar se ondularon en lo que supuse que era el equivalente zoriano de un estremecimiento. No lo entiendes, siseó. Los humanos son diferentes. No pude evitarlo. Me eché a reír casi escupiendo mi bebida en el proceso. Varios alienígenas cercanos se giraron para mirar. Sus apéndices se movían nerviosamente ante el sonido de la risa humana, un ruido aparentemente raro e inquietante en esta parte de la galaxia. Diferente, resollé secándome las lágrimas de los ojos. Eran básicamente simios sin pelo con delirios de grandeza. Que podría ser tan aterrador sobre nosotros. Ex como Tar se inclinó aún más cerca, su voz dró a un susurro que de alguna manera logró sonar aterrorizado y conmocionado. Déjame contarte sobre mi primer y último encuentro con un humano objetivo, dijo. Tal vez entonces entenderás el verdadero horror que es tu especie, y entonces, querido lector, acércate mientras cuento la historia de cómo la absoluta absurdidad de la humanidad logró aterrorizar al asesino más letal de la galaxia. Abróchate el cinturón, porque esta historia es más salvaje que una montaña rusa diseñada por un ingeniero borracho con una vendetta contra las leyes de la física. Todo comenzó un martes, o tal vez fue un jueves. Hazlo. Los días de la Tierra e incluso la materia en la inmensidad del espacio-tiempo es solo una construcción de todos modos, especialmente cuando eres un asesino interestelar con una inclinación por las entradas dramáticas y salidas aún más dramáticas. Por ejemplo, Lara acababa de recibir su último contrato entregado a través del implante neuronal enredado cuántico encriptado estándar que todos los asesinos respetables usaban en estos días mientras descifraba el mensaje de sus 4 corazones. ¿Por qué? Conformarse con uno solo cuando se puede tener un sistema de respaldo. Comenzó a correr con anticipación el objetivo, un humano llamado Dave Johnson. Ahora Exar había escuchado rumores sobre humanos. Supuestamente eran esta nueva especie advenediza que de alguna manera había logrado abrirse camino en él. Comunidad galáctica. La mayoría de los alienígenas los veían como una curiosidad en el mejor de los casos, una molestia en el peor.
Había historias susurradas en los rincones más oscuros de las estaciones espaciales sobre la imprevisibilidad humana, sus extrañas costumbres y su inexplicable capacidad para sobrevivir a cosas que deberían matarlos instantáneamente, pero X no estaba preocupado. Después de todo, había derrotado a los señores de la guerra griegos y jonianos con piel hecha de metal viviente. Había sido más astuto que las computadoras cuánticas que podían calcular la muerte térmica del universo hasta el Nang. Incluso había logrado asesinar a una entidad gaseosa que existía en 11 dimensiones simultáneamente. ¿Qué tan duro podía ser un miserable humano con la confianza que venía de ser el principal asesino de la galaxia y tener un nombre que sonaba como si alguien hubiera estornudado al intentar pronunciar Excalibur? Ex-Liar comenzó su rutina habitual previa al asesinato. Primero afiló sus garras retráctiles, puliéndolas hasta un borde molecular que podía cortar la armadura de un acorazado como si fuera mantequilla tibia. Pulió sus escamas hasta convertirlas en un espejo. Brillo porque si vas a matar a alguien, es mejor que te veas fabuloso al hacerlo. Después de todo, la vanidad era el octavo pecado capital en la cultura zoriana. Justo después de un cuidado inadecuado de los tentáculos y justo antes de no poder coordinar los colores. Patroni's bioluminescence. Luego vino el ritual de la práctica de la mirada amenazante. Slikar pasó una hora entera frente a su espejo hueco, perfeccionando el arco de sus tallos oculares y el siniestro estrechamiento de sus pupilas. Practicó líneas como si hubiera llegado tu hora, insignificante mortal, y prepárate para encontrar tu perdición. Insignificante forma de vida, haciéndolas rodar en su boca como si fueran un buen vino, o en su caso, como el ácido corrosivo que Zorian usaba como enjuague bucal. Finalmente, empacó su kit de herramientas de asesino. Cuchilla nanomolecular. Pistola disruptora cuántica. Vial of ultra toxic. Cuerda Noe. Venom. Se llama así porque una gota te hace decir no justo antes de que tu sistema nervioso decida no. Salir de la existencia. Comprueba el palo de selfie para ver si es posterior al asesinato. Fotos de Victoria. Comprueba 2 veces. Satisfecho con su preparación, SIG-TH abordó su elegante nave espacial negra. La nave era un modelo de primera línea diseñado a medida para el sigilo y la velocidad. Su casco estaba recubierto con nanopartículas que absorbían la luz, lo que lo hacía más oscuro que el espacio entre las estrellas. De hecho, era tan sigiloso que Exar ocasionalmente lo perdía en los estacionamientos, lo que lo llevaba a algunos momentos bastante embarazosos en los que hacía clic en su llavero y escuchaba el pitido de advertencia del mecanismo de bloqueo de la nave cuando su nave ingresaba a la atmósfera de la Tierra. Exar no pudo evitar sentir una punzada de emoción mezclada con una pizca de aprensión. Esta era su primera vez en el mundo natal de los humanos y tenía curiosidad por ver a qué se debía todo el alboroto. El dispositivo de camuflaje de su nave se activó para volverla invisible a los primitivos sistemas de detección de la Tierra que, según su inteligencia, consistían principalmente en ancianos que entrecerraban los ojos ante las pantallas de radar y, ocasionalmente, confundían bandadas de gansos con misiles entrantes. Aterrizó en un lugar llamado Nebraska, que según su investigación era el lugar más aburrido del planeta, perfecto para un asesinato discreto. Cuando el ex-Lakar salió de su nave, su camuflaje adaptativo se activó y transformó su apariencia para mezclarse con la población local. Miró su reflejo en una ventana cercana y vio a un hombre anodino de cabello castaño y rasgos anodinos que lo miraban fijamente como el depredador por un momento. Admirando cómo el camuflaje incluso le había dado un ligero puñetazo y una línea de cabello que retrocedía para agregar autenticidad para comerte el corazón. Daniel Craig murmuró mientras ajustaba su polo que no le quedaba bien. Con su disfraz puesto, el ex partió para encontrar su objetivo según su inteligencia. Dave Johnson trabajaba en un lugar llamado DMVX. Como si fuera eso, no estaba seguro de qué significaba eso, pero asumió que debía ser algún tipo de instalación gubernamental de alta seguridad. ¿Por qué, si no, alguien intentaría asesinar a un empleado? Tal vez significaba departamento de vaporización masiva o máquina del juicio final. Bóveda mientras se acercaba al edificio Exar. Estaba confundido donde estaban los guardias armados, las torretas láser, el foso lleno de pirañas espaciales voraces. Este DMV parecía como cualquier otra estructura mundana de la Tierra. Empotrada entre una tienda de neumáticos de descuento y un restaurante de comida rápida que anunciaba algo llamado Cuádruple Bypass Burger. Seguramente esto debe ser una artimaña inteligente para engañar a los atacantes potenciales. Sletar tuvo que admirar la astucia del humano ocultando una instalación ultrasecreta a plena vista, disfrazándola como el lugar más aburrido imaginable. Era brillante, robándose a sí mismo por cualquier medida de seguridad de alta tecnología que lo esperara. Entró al edificio, sus sentidos estaban
En alerta máxima, sus músculos tensos y listos para la acción, estaba preparado para cualquier cosa, campos de fuerza, guardias armados incluso. Algún tipo de cuello de batalla humano primitivo, para lo que no estaba preparado era para esto él. Interior del DMV asaltó los sentidos de Esletar de una manera que ningún campo de batalla había tenido nunca. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza con la persistencia de 1000 insectos furiosos, las paredes pintadas de un color que solo podía describirse como desesperación. El beige parecía absorber toda esperanza y alegría de la habitación, y el olor. Oh, el olor, era una potente mezcla de café rancio, papel viejo y el tamaño colectivo de 100 almas frustradas. Filas de sillas de aspecto incómodo llenaban la habitación, ocupada por humanos en varios estados de miseria. Algunos miraban fijamente al vacío, sus ojos vidriosos como si sus mentes hubieran abandonado sus cuerpos en busca de un lugar más feliz. Otros se movían inquietos revisando sus primitivos dispositivos de comunicación cada pocos segundos, como si esperaran un mensaje que anunciara la dulce liberación de la muerte. El aire estaba denso, con una emoción como nunca antes había experimentado. Le tomó un momento identificar su alma. Un aburrimiento aplastante con notas de frustración y un ramo de sueños perdidos. Exile con cautela. Tar se acercó a un mostrador donde estaba sentada una humana de aspecto aburrido. Su rostro estaba iluminado por el brillo enfermizo de una pantalla de computadora obsoleta. «Estoy aquí. Mira a Dave Johnson», dijo tratando de sonar casual mientras escaneaba la habitación en busca de amenazas ocultas. La humana detrás del mostrador ni siquiera levantó la vista. Sus dedos continuaron tecleando con el entusiasmo de un prisionero que tacha días en la pared de una celda. «Toma un número y siéntate», dijo con voz monótona. «Dave estará contigo en aproximadamente». Miró su pantalla entrecerrando los ojos como si la noticia le doliera. 4 horas y 37 minutos. Lickett parpadeó con sus 4 ojos en rápida sucesión. Su camuflaje luchaba por seguir el ritmo de su confusión. 4 horas, repitió. Seguro que había escuchado mal, pero tengo una cita que matar. Quiero decir, conocerlo. La mujer finalmente miró. Levantó la vista fijando X como TH con una mirada tan desprovista de emoción que habría hecho que un agujero negro se sintiera cálido y difuso en comparación. «Señor», dijo. Su voz era más plana que el paisaje de Nebraska. «Este es el DMV. No nos importan sus citas. No nos importan sus esperanzas, sus sueños o el hecho de que haya estado esperando tanto tiempo. Has comenzado a formar una relación simbiótica con tu silla, toma un número o vete». El ex Lear derrotado tomó un número y se retiró a la sala de espera. Mientras se sentaba no podía quitársela sensación de que acababa de encontrarse con algo mucho más aterrador que cualquier sistema de seguridad. Este DMV parecía ser algún tipo de prueba de resistencia humana, un lugar diseñado para romper espíritus y aplastar almas mientras las horas pasaban lentamente con toda la velocidad de un caracol con tranquilizantes. El ex Lear observó a los humanos a su alrededor. Todos parecían estar en diversas etapas de crisis existencial. Su comportamiento se volvía más errático a medida que pasaba el tiempo. Un hombre con la corbata aflojada y el cabello alborotado miraba al techo, murmurando en voz baja lo que sonaba como ecuaciones matemáticas complejas. De vez en cuando gritaba eureka solo para desinflarse momentos después, murmurando sobre la inutilidad de resolver el último teorema de Fermat. Mientras esperaba la renovación de la licencia de conducir, una mujer cercana estaba completando agresivamente un crucigrama, ocasionalmente gritando palabras al azar como defenestración y sasafrás, como si tuvieran la clave para escapar de este purgatorio iluminado fluorescentemente. Cuando se quedó sin pistas de crossbow reales, comenzó a inventar las suyas propias, creciendo cada vez más surrealista. 7 de ancho, murmuró, el sonido que hace un sueño. Cuando muere 11 letras en la esquina. Un grupo de adolescentes había formado un grupo de apoyo improvisado que compartía historias de desgracias del DMV transmitidas de generación en generación. Mi abuelo me dijo que una vez esperó tanto aquí que desarrolló el síndrome de Estocolmo e intentó solicitar un trabajo. Uno de ellos susurró con los ojos muy abiertos por el horror. Exar se sintió fascinado y perturbado por la escena que se desarrollaba a su alrededor. En todos sus años de viaje galáctico nunca se había encontrado con una especie que se sometiera voluntariamente a tal tormento. ¿Qué clase de seres eran estos humanos que podían soportar tal aburrimiento abrumador y tortura burocrática? Cuando la 4ª hora de su peso pasó, Exar comenzó a sentir los efectos de la atmósfera del DMV. Su mente de un asesino astuto comenzó a divagar. Se sorprendió preguntándose si la planta en maceta en la esquina lo estaba juzgando y si los sonidos periódicos de gorgoteo del enfriador de agua eran en realidad una forma de código Morse que deletreaba un grito de ayuda justo cuando X como Tar estaba considerando si abortar la misión o simplemente acurrucarse en una bola y aceptar su nueva vida como residente.
Permanente del DMV. Finalmente llamaron a su número. Con piernas temblorosas, se acercó al mostrador donde estaba sentado un hombre calvo con una etiqueta con el nombre Dave. Los ojos de Dave tenían la mirada perdida de alguien que había mirado al abismo de la burocracia humana y decidió establecerse allí. ¿Cómo puedo ayudarlo hoy? Dave preguntó con su voz tan monótona como un robot con laringitis. Exar se inclinó para acercarse e invocó cada pizca de amenaza que pudo reunir después de 4 horas de aburrimiento aplastante para el alma. Dave Johnson siseó, «Ha llegado tu hora. Estoy aquí para terminar con tu miserable existencia». Dave parpadeó lentamente y luego suspiró. El cansancio de un hombre que ya lo había oído todo, señor, dijo. Alcanzando una pila de formularios, si está aquí para amenazarme, por favor tome un número. Igual la línea de amenazas de muerte designada está justo entre el registro del vehículo y las quejas sobre los tiempos de espera. Resbaladizo la mente de TH daba vueltas tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Usted tiene una fila para amenazas de muerte, tartamudeó su tono amenazante, cuidadosamente practicado. Reemplazado por completo desconcierto, por supuesto. Dave respondió su voz con toda la emoción de alguien que lee una guía telefónica. Este es el DMV, recibimos al menos una docena al día. A veces más si es temporada de renovación de licencias. Miró la pantalla de su computadora tocando algunas teclas. Veamos si tenemos una vacante para una amenaza de muerte a las 3:45 de la tarde el próximo martes. ¿Te parece bien? ¿O prefieres algo por la mañana? A algunas personas les gusta deshacerse de sus amenazas temprano. El asesino no podía creer lo que estaba escuchando. Estos humanos se enfrentaban a amenazas de muerte con la misma apatía que mostraban al renovar la matrícula de sus vehículos. ¿Qué clase de especie monstruosa era esta? Pero no entiendes a X, como si hubiera balbuceado su entrenamiento, abandonándolo frente a una indiferencia tan alucinante. Estoy aquí para matarte. Dave suspiró. El sonido tenía el peso de 1000 interacciones de servicio al cliente. Señor, a menos que esté aquí por asuntos reales del DMV, tendré que pedirle que se vaya. Está deteniendo la fila y la señora Perkins detrás de usted ha estado esperando desde la administración Carter para renovar su licencia. Slaca se volvió para ver a una mujer anciana que lo miraba con la intensidad de 1000 hijos. Blandió su andador como un arma, claramente lista para luchar por su lugar en la fila. Nerviosa. Y más que eso. Un poco asustado de la señora Perkins, Exar se retiró mientras huía del DMV. Podía escuchar la voz monótona de Dave. Llamando al siguiente en la fila, por favor, y recuerde que las amenazas de muerte están en el pasillo 3. Justo al lado de la crisis existencial y las almas perdidas. Una vez afuera, Exar tragó el aire fresco. Su camuflaje parpadeaba mientras luchaba por mantener la compostura. Se había enfrentado a tiburones osos plutonianos furiosos y había escapado de los pozos de gravedad de las estrellas que colapsaban, pero nada lo había preparado para el aplastamiento del alma y el Ney del DMV humano. Necesitaba un nuevo plan. Claramente, un enfoque directo no iba a funcionar. Estos humanos eran demasiado extraños, demasiado impredecibles. Decidió reagruparse e intentarlo de nuevo más tarde, después de tener la oportunidad de estudiar su objetivo más de cerca. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintó el cielo de Nebraska en tonos que le recordaron a una puesta de sol vaciana. Si Basus hubiera estado teniendo un viaje de ácido particularmente malo, el asesino se encontró afuera del edificio de apartamentos de Dave. Una estructura anodina, muy parecida al propio Dave, sin nada destacable en todos los sentidos, pero de alguna manera inquietante en su misma normalidad. El camuflaje adaptativo de X cambió y lo transformó en una planta en maceta, un disfraz ingenioso, o eso pensó hasta que se dio cuenta de que era la única vegetación en un pasillo revestido de suelo laminado barato. Quejándose de las limitaciones de la flora terrestre, cambió de nuevo, esta vez adoptando la apariencia de un radiador ligeramente abollado mientras esperaba que Dave regresara a casa. Ex-Licket contempló la extraña serie de eventos que lo habían llevado a este momento. Había venido a la Tierra esperando una misión fácil, entrar y salir, un humano muerto y regresar a casa a tiempo para el final de temporada de So You Think You Can, danza interpretativa en gravedad cero. En cambio, se encontró cuestionando todo lo que creía saber sobre el universo y su lugar en él. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron solo 37 minutos, Ex-Licket parecía que su percepción del tiempo todavía estaba un poco sesgada de su experiencia en el DMV Dave. Llegó, el humano se arrastró por el pasillo, sus hombros se hundieron bajo el peso de un día dedicado a aplastarlos. Sueños de aspirantes a conductores y propietarios de vehículos, ágil, tenso, listo para entrar. En acción,
Este era el momento que había estado esperando. No más burocracia, no más filas, solo un asesinato simple y limpio como en los buenos viejos tiempos. Pero cuando D se acercó a la puerta de su apartamento, sucedió algo inesperado. Comenzó a silbar. Era una melodía alegre que no coincidía en absoluto con el alma aplastada. Comportamiento que había mostrado en el DMV mientras el humano buscaba sus llaves. Había un verdadero resorte en su paso. ¿Cómo? Estaba desconcertado. ¿Cómo podía alguien pasar un día en ese lugar de pesadilla y aún tener la energía, no, la audacia, para silbar? Desafiaba toda lógica, toda razón en ese momento. Exar se dio cuenta de que estaba tratando con una especie tan absolutamente impredecible, tan completamente separada de las reglas normales del universo que, de hecho, eran los seres más aterradores que jamás había conocido. Aún así tenía un trabajo que hacer cuando Dave abrió la puerta de su apartamento. Slar se preparó para atacar. Pero antes de que pudiera hacer su movimiento, una voz lo llamó desde el pasillo. Oh, Dave, Carino. Espera. Lial observó con horror cómo una mujer mayor caminaba con los pies por el pasillo. Vin con sorprendente velocidad para alguien que parecía lo suficientemente mayor como para haber presenciado personalmente el nacimiento del universo. Señora Finlin, Dave dijo su voz cálida y genuina muy lejos de su DMV. Monótona, ¿cómo estás esta noche? Oh, ya sabes, no puedo quejarme, respondió la señora Finlin. Agitando una mano con narices. Bueno, podría, pero ¿quién escucharía? Dije que me preguntaba si podría ayudarme con algo. Mi nieto me mostró cómo usar el Twitter en mi teléfono celular. Y ahora no puedo averiguar cómo detenerlo. Creo que podría haber declarado accidentalmente la guerra a Perú. Dave se rió entre dientes, realmente se rió entre dientes, y asintió. Por supuesto, señora Finlin, estaría feliz de ayudar. ¿Por qué no entra y le echo un vistazo? Mientras la extraña pareja desaparecía en el apartamento de Dave, Slar se quedó solo. En el pasillo su mente daba vueltas. ¿Qué había presenciado? Compasión. Bondad del mismo humano que había sido un autómata sin alma. Atón en el DMV. No tenía sentido darse cuenta de eso. Su ventana de oportunidad se había cerrado. Exar decidió dar por terminada la noche. Necesitaba tiempo para procesar lo que había visto y pensar en una nueva estrategia. Estos humanos estaban demostrando ser mucho más complejos de lo que había anticipado mientras se alejaba, deslizándose, todavía disfrazado de radiador y causando una gran confusión para un trabajador de mantenimiento que pasaba. Exar no podía quitarse la sensación de que estaba muy por encima de sus posibilidades, pero él era el aniquilador. Maldita sea, tenía una reputación que mantener. Completaría esta misión. No importaba lo raros que fueran estos humanos. Poco sabía él que la verdadera prueba de su cordura estaba por venir. A la mañana siguiente, encontró Exar posado en una rama afuera de la ventana del dormitorio de Dave, disfrazado de lo que él pensaba que era un pájaro típico de la tierra. En realidad, parecía un pavo real que había tenido un desafortunado encuentro con la explosión de una fábrica de pintura, pero las palomas locales eran demasiado educadas o estaban demasiado traumatizadas para mencionarlo. Observó cómo Dave realizaba su rutina matutina, que parecía implicar una cantidad alarmante de consumo de café y conversaciones unilaterales con un cartel de alguien llamado The Rock. Mentiroso hizo una nota mental para investigar a esta persona de la roca más tarde, preguntándose si podrían ser el verdadero poder detrás del gobierno humano. Mientras Dave se preparaba para irse a trabajar, Exar se preparó para otro día de observación. Había decidido que comprender su objetivo era clave para completar esta misión cada vez más desconcertante. Lo que siguió fue un día que cambiaría para siempre la percepción de X como TH del universo y su lugar. En él siguió a Dave a un lugar llamado Starbucks, donde el humano ordenó algo que sonaba menos como una bebida y más como un encantamiento para invocar un horror sobrenatural. Un 24 shot al revés, reto skinny caramel macchiato con crema extra y un chorrito de jarabe de canela opaco. X como TH estaba asombrado. ¿Era esto algún tipo de código secreto, una prueba de fortaleza mental?, observó mientras Dave bebía el brebaje sin pestañear e inmediatamente ordenó otro. El barista ni siquiera pestañeó, como si esto. El comportamiento fue completamente normal durante todo el día. Por ejemplo, cuando Dave se involucró en una serie de rituales humanos desconcertantes, vio a un grupo de humanos perseguir una pelota pequeña alrededor de un campo durante horas. Ocasionalmente se abordaban entre sí con una fuerza aplastante para levantarse y hacerlo todo de nuevo. Dave vitoreó y abucheó con el mismo entusiasmo. Su estado de ánimo cambiaba salvajemente con cada play. Come on, vamos, el árbitro. Dave gritó en un momento, su rostro se volvió de un alarmante tono rojo. Mi abuela pudo ver que era una falta y que había estado muerta durante 20 años. Sar tomó nota mental de investigar la aparente longevidad y la destreza óptica de las abuelas humanas más tarde, en una reunión llamada barbacoa.
vi a Dave consumir una cantidad alarmante de carne animal carbonizada y bebidas de granos fermentados. El asesino se maravilló de la capacidad humana para ingerir sustancias que se considerarían tóxicas en la mayoría de los otros planetas. Dave, mi hombre, un humano grande y bullicioso gritó dándole una palmada en la espalda a Dave con suficiente fuerza para tambalearse un elefante joviano. ¿Cómo va la vida en el viejo DMV? Todavía aplastando almas y tomando nombres. Dave sonrió de verdad, sonrió y levantó su botella en un brindis. Tú lo sabes, Bob Solo. Viviendo el sueño, una esperanza destrozada a la vez. El grupo estalló en risas, dejando a Sly más confundido que nunca. Encontraron alegría en su propia miseria. ¿Qué tipo de especie retorcida era esta? Cuando el sol comenzó a ponerse, Slar decidió que era hora de hacer su movimiento. Había observado bastante que estos humanos estaban claramente locos, y lo más amable que se podía hacer sería sacar a Dave de su miseria antes de que la locura avanzara más. Acorraló a Dave en un callejón mientras el humano sacaba la basura, una tarea que parecía implicar más maldiciones y negociación con las bolsas de basura de lo que Sly sintió que era estrictamente necesario. Dave Johnson X. Heliket siseó su camuflaje cayendo para revelar su verdadera forma aterradora. Sus escamas brillaron en la luz que se desvanecía. Sus 4 ojos fijos amenazadoramente en su objetivo. ¿Tu tiempo ha? ¿Ven las últimas palabras? Dave, que estaba claramente intoxicado por la barbacoa, entrecerró los ojos al asesino alienígena y luego, para expulsar la absoluta incredulidad de Tar, comenzó a reír. ¡Oh, hombre! Dave se rió entre dientes y se secó una lágrima del ojo. Los chicos de la oficina nunca van a creer esto. Oye, ¿te importa si nos tomamos una selfie? Mis seguidores de Instagram se asustarán. Exar estaba estupefacto. ¿Qué? No, no podemos tomarnos una selfie. Estoy aquí para matarte. Dave agitó la mano con desdén. Casi pierde el equilibrio en el proceso. Sí, sí. Muerte y destrucción. Da miedo, pero en serio. ¿Sabes cuántos me gusta podría obtener con una foto nuestra? Sería una leyenda. El asesino sintió un dolor de cabeza. Una hazaña impresionante, teniendo en cuenta que su especie ni siquiera tenía la estructura neurológica para los dolores de cabeza. ¿No te estás tomando esto en serio? Gruñó tratando de inyectar algo de amenaza en la situación. Oh, me estoy tomando esto muy en serio. Dave respondió con un tono repentinamente sobrio. De hecho, metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto de metal. Exar se tensó listo para un arma, pero en su lugar. Dave movió su muñeca y el objeto se expandió en un palo de selfie. Digamos que eso. Dave exclamó lanzando un brazo alrededor de los hombros del aturdido asesino y tomando una foto antes de que ese Tar pudiera reaccionar. Cuando el destello del teléfono cegó temporalmente los ojos de los 4 de Ex-Licket, cuando recuperó su visión, Dave ya estaba escribiendo en su teléfono y publicó: oh, hombre, esto ya se está volviendo viral. Oye, ¿cuál es tu nombre de usuario de Instagram? Te etiquetaré. Es como si la mente de TH estuviera dando vueltas. Este humano enfrentado con una muerte segura estaba más preocupado por su presencia en las redes sociales que por su propia supervivencia. Desafiaba toda lógica, toda razón. En ese momento, Ex-Licket se dio cuenta de que estaba tratando con una especie tan absolutamente impredecible, tan completamente separada de las reglas normales del universo, que de hecho eran los seres más aterradores que alguna vez había encontrado. ¿Sabes?, dijo Dave, ajeno a la crisis existencial que acababa de inducir en su posible asesino. Esto me recuerda una historia divertida del trabajo, una vez en el DMV, pero como si no estuviera escuchando más. Sin decir palabra, se dio la vuelta y corrió dejando atrás a un Dave confundido y ligeramente decepcionado. El asesino no dejó de correr hasta que llegó a su nave y no dejó de volar hasta que estuvo a varias galaxias de la Tierra. De regreso en el presente en la sucia barra espacial, Ex Mentiroso terminó su cola. Sus 4 ojos se movían nerviosamente de un lado a otro, como si esperara que Dave apareciera en cualquier momento con otro palo de selfie. Me senté allí. Mi bebida había sido olvidada hacía tiempo. Tratando de procesar lo que acababa de escuchar, finalmente me aclaré la garganta. Así que déjame aclarar esto, dije. Mi voz vacilaba entre diversión e incredulidad. Tú, el mayor asesino de la galaxia, fuiste derrotado por la burocracia, hablar dormido e Instagram. Exar asintió solemnemente. Ustedes, humanos, susurró inclinándose tan cerca que podía oler el olor a menta y huevo podrido de su aliento, no están atados por leyes de la lógica o la autoconservación. Miras fijamente al abismo y en lugar de salir corriendo gritando intentas hacerte una selfie con él. ¿Cómo puede alguien esperar vencer tal locura? No pude evitarlo, me eché a reír de nuevo, esta vez tan fuerte que casi me caigo del taburete del bar. Oh, hombre, jadeé entre ataques de risa. Espera a que escuche sobre Florida. Es como si sus escamas
palidecieran hasta un tono casi translúcido. Hay más. Sonreí y le di una palmadita al alienígena. En lo que supuse que era su hombro. Amigo mío, solo has arañado la superficie de la locura humana, déjame contarte sobre esta pequeña cosa que llamamos reality shows, mientras me lanzaba a una explicación de la inexplicable popularidad de programas que presentan humanos comiendo insectos voluntariamente o casándose con extraños. No pude evitar sentir una oleada de orgullo. Seguro que los humanos puede que no seamos la especie más fuerte, rápida o tecnológicamente más avanzada de la galaxia, pero por Dios éramos los mejores en ser absolutamente, maravillosamente impredecible y en un universo lleno de asesinos alienígenas y amenazas interestelares. A veces, ser demasiado extraño para matar era el mejor superpoder de todos. El epílogo en algún lugar de la Tierra, en un pequeño apartamento en Nebraska, Dave Johnson estaba sentado frente a su computadora y revisaba su feed de Instagram. Su selfie con el asesino alienígena se había vuelto viral y lo había catapultado a la fama en Internet. Desde entonces, había dejado su trabajo en el DMV y ahora se estaba ganando la vida como influencer especializado en contenido de otro mundo mientras bebía su séptimo trago 24. Reto al Revis Skinny Caramel Macchiato del día. Dave no pudo evitar reírse. Me pregunto qué le habrá pasado a ese tipo escamoso. Reflexionó en voz alta. Espero que esté bien. Tal vez debería enviarle una solicitud de amistad. Dave no sabía que al otro lado de la galaxia, en un planeta distante, se estaba formando un grupo de apoyo. Cazarrecompensas, asesinos alienígenas y señores de la guerra intergalácticos se reunieron para compartir sus desgarradoras experiencias con objetivos humanos. Se hacían llamar JA. Cazadores y sicarios anónimos. Su lema. Un día a la vez resistimos. El impulso de conquistar la Tierra porque, francamente, no vale la pena el dolor de cabeza y así la humanidad continuó su camino a través del cosmos protegida no por tecnología avanzada o habilidades sobrehumanas, sino por su propia y gloriosa absurdidad desconcertante en un universo que a menudo se tomaba demasiado en serio. Éramos el remate de una broma cósmica y estábamos orgullosos de ello después de todo. En el espacio nadie puede oírte. A medida que la influencia de Dave crecía, también lo hacía la leyenda del torpe asesino alienígena. Los humanos de todo el mundo comenzaron a compartir sus propias historias de encuentros extraños con visitantes extraterrestres. Algunos fueron recibidos con escepticismo, otros con entusiasmo salvaje, pero todos fueron recibidos con la mezcla única humana de curiosidad, humor y una pizca de pavor existencial que había llegado a definir el enfoque de nuestra especie hacia lo desconocido. Mientras tanto, en los confines de la galaxia, el Esletar se había convertido en una especie de cuento con moraleja. A los jóvenes asesinos zorianos en entrenamiento se les mostraron las grabaciones de Halo de sus desventuras en la Tierra como advertencia sobre la peligros de subestimar al objetivo de uno. Particularmente si ese objetivo resulta ser humano, el gremio de asesinos galácticos incluso había agregado una nueva cláusula a su contrato estándar advirtiendo que los intentos de matar vidas humanas pueden resultar en un trauma psicológico, severo exposición en las redes sociales y un antojo inexplicable de bebidas a base de café proceda bajo su propio riesgo, pero quizás el desarrollo más sorprendente vino de un lado inesperado. Señora Finlin, el vecino anciano de Dave, se había convertido inadvertidamente en un diplomático intergaláctico. Su declaración accidental de guerra a Perú a través de Twitter había sido interceptada de alguna manera por una civilización alienígena que la confundió con la primera comunicación oficial de la Tierra con vida extraterrestre, como resultó ser la combinación única de consejos de tejidos y emojis vagamente amenazantes de la señora Finlin. Era exactamente el tipo de discurso que esta raza alienígena había estado esperando. Hicieron el primer contacto no a través de algún canal del gran gobierno, sino deslizándose en el DMS de la señora Finlin. En poco tiempo la señora Finlin estaba organizando fiestas de té intergalácticas semanales, enseñando a un diplomático extraterrestre los puntos más finos de la cultura de la Tierra a través de sesiones maratónicas de Golden Girls y debates acalorados sobre la forma correcta de preparar una taza de té. Su postura sobre el debate de la leche primero o el té primero casi provocó un incidente interestelar, pero esa es una historia para otro momento. En cuanto al grupo de apoyo HHA, siguió creciendo con nuevos miembros que se unían todos los días. Compartían historias de sus encuentros con humanos, cada historia más extraña que la anterior. Estaba el cambiaformas arcturiano que había intentado infiltrarse en una convención de cómics humanos solo para encontrarse elegido presidente del concurso de disfraces alienígenas más realista. Todavía estaba tratando de descubrir cómo decirles a sus nuevos fanáticos que no estaba usando un disfraz. Luego estaba el lector de mentes de Andrómeda, que cometió el error de intentar sondear los pensamientos de una adolescente humana.
Todavía estaba en terapia tratando de darle sentido a la caótica mezcla de memes, letras de canciones y ansiedades inexplicables que había encontrado, pero quizás la historia más legendaria fue la de Zyx, ni el planeta una entidad cósmica que había devorado mundos enteros hasta que se encontró con la Tierra, abrió sus ojos más dispuestos a consumir el planeta entero. Solo para encontrarse ahogándose en una combinación de desechos plásticos, lluvia radiactiva y una inexplicable cantidad de purpurina. Zyx no. Ahora trabajaba como orador motivacional viajando por la galaxia para promover la conciencia ambiental y los peligros de los materiales de artesanía en la Tierra. La humanidad permaneció felizmente inconsciente de lo cerca que habían estado de ser aniquilados por varias amenazas cósmicas. Continuaron con sus vidas diarias enfrentando los pequeños inconvenientes y las grandes catástrofes de la existencia con la misma mezcla de humor resignado y resiliencia obstinada que había confundido y aterrorizado a ex como el DMV en todo el país informó un aumento en los avistamientos de extraterrestres. Aunque la mayoría fueron descartados como alucinaciones provocadas por tiempos de espera excesivos y exposición a la luz fluorescente. La línea de amenaza de muerte se convirtió en la línea de crisis existencial o encuentro con extraterrestres, que sorprendentemente mejoró las calificaciones de satisfacción del cliente en un 133%. Dave la fama de Johnson siguió creciendo y aprovechó su selfie viral para lograr una exitosa carrera como blogger de viajes especializado en destinos de otro mundo. Su lema es «Esta tierra o estoy en otro planeta» se convirtió en una piedra de toque cultural utilizada por los humanos en todas partes para expresar su desconcierto ante las absurdeces cotidianas de la vida. Dave no sabía que sus aventuras estaban siendo observadas de cerca por una audiencia intergaláctica. Su asombrosa capacidad para tropezarse con situaciones extrañas y salir ileso lo había convertido en una especie de estrella de la telerrealidad. En toda la galaxia, las civilizaciones alienígenas sintonizaban débilmente para ver la experiencia de Dave Johnson y hacían apuestas sobre si este sería el episodio en el que finalmente encontraría a su pareja. Alerta de spoiler, nunca lo hizo y qué pasaría con Exar, el asesino cuya misión fallida lo había dejado fuera. Lo había escrito todo. Se había retirado del negocio de asesinatos porque lo encontraba demasiado estresante en una galaxia posthumana. En su lugar, había abierto una cadena de cafeterías intergalácticas llamada Starbucks DMV Edition, donde los clientes podían experimentar la combinación única de adicción a la cafeína y frustración burocrática. Fue un gran éxito. Resulta que los humanos no eran los únicos que disfrutaban de una buena queja sobre los tiempos de espera mientras bebían brebajes de café ridículamente complejos. En cuanto a mí, el humano en el bar que había escuchado a X como la historia de Tar, bueno, tenía mi propio papel que desempeñar en esta comedia cósmica. Verás, yo era un escritor especializado en lo que a los terrícolas nos gusta llamar ciencia ficción. No sabía que mis historias, que siempre había pensado que eran productos de mi imaginación, estaban siendo monitoreadas por el Consejo Galáctico como predicciones sorprendentemente precisas de eventos futuros. Mi último éxito de ventas, el día que la Tierra recibió una reseña de una estrella, había causado un gran revuelo en los círculos intergalácticos. Historia de un bloguero de viajes cósmicos que visitó la Tierra y dejó una crítica mordaz en Yelp que casi provocó que el planeta fuera eliminado de todas las guías turísticas galácticas. El Consejo Galáctico ahora estaba tratando desesperadamente de mejorar las calificaciones de la Tierra, lo que llevó a un aumento en los avistamientos de ovnis mientras los agentes de control de calidad alienígenas realizaban inspecciones encubiertas. Así que, querido lector, la próxima vez que se encuentre atrapado en una cola interminable en el DMV o sea testigo de algún acto inexplicable de rareza humana, Temis un momento para sonreír. Recuerde que en algún lugar allá afuera, en la vasta danza cósmica del universo, probablemente haya un asesino alienígena que tiene una crisis existencial debido a nosotros en una galaxia llena de civilizaciones avanzadas, superinteligentes y horrores cósmicos incomprensibles. La mayor defensa de la humanidad resultó ser su propia naturaleza extraña y gloriosa. Somos el polvo que obstruye los engranajes de la máquina universal, la mancha obstinada en el tejido de la realidad que simplemente no sale sin importar cuánto blanqueador cósmico use. USA. Somos humanos. Escúchanos meme y que la galaxia tiemble de risa ante nuestra approximation.